Bienvenidos todos, yo soy Fran. Yo soy Caro. Y esto es... ¡Corazón de ñoña! Me aburrí. Ahí. ¿Viste? ¡Uy, qué lindo ya! Eso es toda la ciencia del trayecto. No es un capítulo de Corazón de ñoña si no hay chascarros. ¿Cómo has estado? ¡Tanto tiempo! Tanto tiempo, amiga. ¿Cómo has estado, amiga? Bien. Después de estas 2 semanas de descanso. No planificado. Un descanso no planificado, porque en realidad fueron un ataque de los virus respiratorios del invierno. Del invierno chileno. Sí, no, estuvo rudo. Estoy muy cansada, pero acá apañando para volver a hablar de ñoñeces. Sí, porque es justo y necesario. Como en una, sí, hay que hacer clarito. Pero qué bueno que estamos de regreso. Pedimos perdón a las 4 personas que nos ven. Pero no los abandonaremos. No, fans forever. Sí, ahí. Ya, ¿y de qué vamos a hablar hoy día? Hoy día vamos a traer un tema muy especial que ha sido un exitazo, que se estrenó el 20 de junio en la plataforma de Netflix, Huntrix, K-Pop Demon Hunters. Esta película fue producida por Sony Animation y traído de la mano de la directora Maggie Kam con Chris Applehans. ¿Te lo aprendiste? Sí, por supuesto. Muy bien. Tengo una memoria excelente. Un 7. Ya, pues, la cuestión es que esta película trae un poco de la dinámica de la tradición surcoreana, junto con la animación y las canciones de K-pop que tanto han causado furor en las redes sociales. Si ustedes se meten a Huntrix en TikTok, te van a salir desde los challenges hasta las canciones bailadas y cantadas por muchos distintas... edits de muchas escenas, de muchas canciones, de intentando analizar, imaginar cómo podría ser una secuela, o sea, furor total. Sí, o sea, vino a impactar de lleno la cultura pop. Uno la veo como, de hecho, fue como una de las experiencias que tuvimos, pero vino a impactar de lleno a la experiencia del mundo ñoño relacionado más al K-pop y a la cultura surcoreana, y de cierta forma se ha empezado a ganar un lugar en la cultura popular, tanto así que hay videos de gente en París bailando las canciones. ¡Increíble! ¡Qué lindo! Bacán. Sí, ha sido como muy hermoso estar dentro como de esa ola de fans de la película, porque uno se siente muy como abrazado, como que no te da FOMO porque estás dentro de la tendencia. Estás dentro. Pero bueno, hablemos de la sinopsis de la película. Bueno, la película se supone que trata la historia de un grupo de chamanas, podríamos decir, 3 guerreras que están vinculadas a través del canto para proteger a la humanidad de los demonios que las están acechando constantemente y que buscan devorar sus almas. Entonces, estas 3 guerreras, a través de sus voces, tienen como la capacidad de generar una red de protección para la humanidad, que los defiende de los ataques demoníacos y los mantienen a raya bajo el suelo. ¿Qué ocurre? Bueno, esto a través de generaciones se va reproduciendo a través de la industria del entretenimiento. Hay harta influencia gringa ahí, encuentro yo, oye. Como en la historia de cómo ellas van contando que se mantuvo la generación de las cazadoras de demonios. Sí, yo creo que eso igual viene un poco de la... El tema de la ocupación. Como de la... No, es que eso fue en Japón. Te lo confundiste. Pero sí, o sea, yo creo que te llama un poco porque la industria de entretenimiento de Corea en respecto del K-pop se basó un poco en la industria como americana. Ya. Pero, claro, uno puede ver en la película como en un momento en el que te están explicando como el contexto de las guerreras, se ve cómo han pasado generación en generación y se ven por los años como, no sé, 40, 20, 50, 60, sí. 80, no tan antiguo porque antiguo era más medieval, pero sí en ese sentido como que a uno también lo conecta como con otras industrias de entretenimiento. Claro. Pero sí, ese es como el origen de las guerreras. Ellas van pasando como, podríamos decir, como el testimonio, claro, de generación en generación, y las guerreras protagonistas de la película son la generación más nueva de guerreras
que al mismo tiempo tienen, como podríamos decir, una fachada, una doble vida, como la Hannah Montana. Por un lado, guerreras claro, cazadoras de demonios, y por otro lado, son idols. Idols, Claro. eso es, tal cual. Ese es la mejor resumen de cómo Ahora, comienza claro, la historia. ellas como que de cierta forma son como las seguidoras, o sea, en cuanto a cazadoras de demonios, son la generación que sigue a Sunlight Sisters, creo que se llama. Y ahí queda una miembro que es como la mentora de las chicas, que se llama Celine, que era amiga de la mamá de Rumi. Rumi es la protagonista de la historia, quien resulta ser, bueno, la líder de la banda de las Huntrix y además es la voz principal. Y ella tiene un defecto por nacimiento, por así decirlo. O podríamos decir, te lo presenta como defecto, claro, y es más bien como un secreto. Es un secreto. Y en el fondo tiene marcas de ser hija de un... No vamos a entrar en spoiler, pero tiene marcas en el cuerpo que podrían denotar de que ella es descendiente de demonios. Sí, y lo más como quizás interesante es que no te explican, o te explican muy poco, casi nada, porque básicamente lo que se sabe es que muy posiblemente su madre se enamoró de un demonio y la tuvo a ella, y ella vendría siendo como un híbrido de humano y demonio, pero ella no tiene más información, su mentora tampoco le da más información, y lo único que ella sabe es que eso tiene que estar oculto, y no lo saben ni siquiera sus compañeras cazadoras de demonios. No, de hecho, como que una de las cosas que más comentan es como, ¿cuándo vamos a ir a los baños termales? Queremos ir a bañarnos contigo. Y Ruby no puede porque tiene que ocultar las marcas de su cuerpo. Claro. Y esto aparece en los primeros minutos de la película, así que... Claro, como que te lo explican muy rápido. Igual está en los trailers, creo. Bueno, el tema es que finalmente las Huntrix, después de su gira mundial, quieren fortalecer la Hot Moon, que es esta gran malla que protege la humanidad. Y después de pelear y combatir con cientos de demonios, se preparan para descansar, pero Rumi se entusiasma demasiado y decide lanzar la última canción, que se llama Golden, Dorada. ¿Qué pasa con Golden? Es la canción para fortalecer la Hot Moon y llevarla al estado dorado, que definitivamente cortaría la posibilidad de que los demonios ingresaran a la Tierra a cazar almas. Sin embargo, este lanzamiento se ve truncado por la aparición de una band boys que son los Saya Boys, que parecen competir con ellas y hacen el símil a bandas de K-pop muy conocidas como Big Bang, BTS y muchas otras. En el fondo, algo muy clásico, muy icónico que contiene la película es la inspiración a bandas que ya existen en el mundo del K-pop. Por ejemplo, las chicas se asemejan mucho como a las Blackpink, que son 3 integrantes. Claro. Las canciones se parecen también a otros éxitos de canciones que ya existen en el mundo del K-pop. Entonces, eso igual es muy interesante porque siento que normalmente si una obra audiovisual o quizás algún otro grupo hiciera una canción que se pareciera a una que ya existe, a pesar de que está como esta forma de producir música en la que se usa como un sample, se puede decir, como de una canción antigua, y como que se reescribe o se recompone o se mezcla, y eso como que no es que sea plagio. Sí, los fans suelen ser muy como sensibles al respecto y no les gusta cuando hay como estas como referencias o copias de una canción a otra, pero la película lo hace muy bien, porque si bien uno al tiro puede reconocer a qué se parece tal o cual canción, a canciones como del mundo real, creo que generó, en vez de, por ejemplo, como crítica, más bien como mucho amor. Como que la gente dice, ay, me encanta porque se parece a esta canción que también me encanta. Como que claro, eso lo hizo muy bien la película. Como que hay una inspiración de por medio. Es como lo que ocurre en... Una abierta, y como que claro, los creadores dicen abiertamente que se inspiraron, y eso inmediatamente genera como más empatía en vez de anticuerpos. Rechazo, claro. Sí, no, está súper interesante el tema como del K-pop en general, porque forma parte como de lo que Corea quiere exportar, pero también lo hace súper bien porque se basa en algo que ya existe, y al basarse en algo que ya existe es como de cierta manera potenciar más las redes de los fans que ya existen, pero también preparar las nuevas generaciones, porque esta película está enfocada a todo espectador. Entonces, de hecho, bueno,
adelantándonos un poquito más al proceso, yo la vi con mi hijo, chiquitito de 2 años y medio. Entonces, Bertrand se quedó pegado, le encantó. Ah, buenísimo. Imagínense, Estaba venía así tan sentado pequeñito. mirando todo. Claro, me decía que no le gustaban los demonios y esas cosas, pero lo saltábamos un poco esas partes, Pero ahí pero uno puede, claro, ver cómo lo bien que está hecha, porque sí. cualquier persona de cualquier edad la puede disfrutar. Sí, y la animación no es chocante. La animación, a pesar de ser una mezcla entre 3D y 2D de repente, porque igual están las expresiones del anime, la exageración de las gesticulaciones, ¿cachai? Eh, igual es agradable de ver. No te choca el 3D como en otras, que el 3D es como muy Sí, como que está bien tosco, ¿cachai? Está bien logrado. logrado, está súper Ese bien es logrado. algo muy interesante porque también como fans, por ejemplo, del anime, Mm. yo diría que es como algo muy común de las generaciones más antiguas, los otaku viejones, que no nos gusta el CGI, no nos gusta el 3D Mm. porque la hemos visto quizás probablemente en sus primeros estadios de evolución Mm. y como que, claro, no ha terminado de cuajar. Y fíjate que la película entra de Demon Hunter entra muy fácil a la vista, Mm. como que uno no se fija así como, oh, esto se ve muy falso, o estas dimensiones como que son muy como No. exageradas o extrañas, Mm. para nada, sentí que era como si estuviera viendo una animación 2D, Mm. como Sí, de la infancia. sí. Entonces, también cabe destacar que El trabajo. hay una discusión al Mm. respecto de cómo ha estado mejorando la ejecución de estos Sí. proyectos de animación y que finalmente podríamos decir que el 3D llegó para quedarse. Sí, o sea, es una tendencia que está agarrando fuerza porque básicamente han mejorado muchísimo. ¿Te Las acordáis técnicas. claro, te acordáis de que conversábamos, por ejemplo, de los movimientos de los aros o de los arreglos, ¿cachai? O del cabello, no era algo como que fuera rígido, ¿cachai? Como, no sé, por la gente que vimos las Sí, o primeras generaciones de 3D, la forma de donde más se nota son en los bailes, que no sí, son tan tiesos. no, son fluidos. Sí, yo Y... hay creadores de contenido en internet que, por ejemplo, hay uno que no recuerdo su nombre, perdón, Ujú. pero este chico creo que es de México y él es animador y trabajó en la película y él explica todas las técnicas o hace más o menos alusión en términos generales de las técnicas que se utilizan hoy para animar Ujú. y claro, o sea, es una pega igual súper ardua que toma mucho tiempo, pero los resultados son espectaculares. Sí, o sea, en cuanto a animación no se queda atrás para nada. De hecho, a mí me impresiona un poco porque, por ejemplo, a pito de mi crianza y maternidad, he estado viendo, por ejemplo, clásicos antiguos, ¿cachai? Por ejemplo, Toy Story. Imagínate, eso es Y una de las como de las primeras de las películas. primeras, y aún así, ahora a mis ojos se ve un poco tosca, Y ¿cachai? claro, y la Y primera vez que la esta, vimos como que era como, oh, claro, y en su tiempo era de lo mejorcito, po. Y ahora, en relación a K-Pop Demon Hunters, en cuanto a animación, K-Pop Demon Hunters tiene una animación bastante, mucho más natural, ¿cachai? Donde se sí. trabajan muy bien los encuadres, el movimiento, eh, las Mm. gesticulaciones, se ven naturales, se ven, o sea, es un avance tremendo. Sí, yo Sony creo está haciendo bien las que cosas ahí. es muy bueno y las personas, los mismos creadores. O sea, yo creo que es muy lamentable que nosotros no sepamos mucho más como en términos técnicos de Mm. cómo se está haciendo las nuevas animaciones, porque nosotros solo vemos el resultado final y Mm. nos encanta. Sí, está bueno. Ya, aquí viene la pregunta de oro, ¿por qué vimos esta película? Bueno, Aparte que fue una recomendación de la Fran. yo soy la culpable. La culpable soy, sí, yo soy la De hecho, culpable. dale. Voy a explicar por qué la vimos. Bueno, yo esto ya lo estábamos conversando previamente, pero básicamente surgió porque yo creo que mi algoritmo obviamente ya conoce mis tendencias, mis gustos, Ujú. y me empezaron a salir, yo en los primeros momentos en los que ya sabía cómo estrenado la película en Netflix, muchos edits en TikTok de gente amando la película, incluso creo que, bueno, me aparecieron las canciones, pero no enteras y solo más bien me aparecían como pequeños clips como del conflicto de la película, de las partes quizás más graciosas o más emotivas de la película. Y como que yo igual es interesante conversar
que cuando uno ya es más adulto, es más difícil ver películas en general. No solo películas como animadas, o, bueno, porque la vida adulta exige obviamente trabajar y tienes menos tiempo, estás más cansado, o porque tú tienes que hacerte cargo de tu casa y de tu familia, o de estudios y cosas así. Entonces, a menos que tú seas una persona que dedica estrictamente tiempo a ver siempre lo que está saliendo, o ver, por ejemplo, tus historias de confort, es muy difícil que uno se decida por ver algo. Yo en particular veo solo las cosas que me llaman demasiado la atención o son del género que a mí me gusta ver. Y yo todavía no estaba tan convencida. Sin embargo, igual finalmente mis creadores de confort empezaron a hablar de la película y la recomendaron. Yo, por ejemplo, voy a decir que hay una creadora que me gusta mucho que habla de la cultura coreana, que es la Lee Yeon-hee. Me encanta ella. Creo que ella hizo un video corto como hablando de las particularidades de la película, como de, ponte tú, los easter eggs o las cosas como curiosas, o que hacían referencia como a la cultura coreana, que solo una persona de origen coreano podría entender. Y creo que finalmente ahí me conquistó y dije, ya, le voy a dar una oportunidad. Pero también es muy difícil que yo vea esas cosas sola, así que me aproveché de mis amigos que venían a visitarme y los convencí para que la viéramos. Y fíjate que la vi, cometí el crimen de verla, igual que tú, de verla doblada al español. Sí. No, o sea, si pueden verla... No, tienen que verla en el idioma original. Véanla. Tienen que verla en el idioma original. Porque es mejor. Sí, pero finalmente eso también facilita que uno pueda ver un contenido que normalmente le costaría más ver. Yo creo que al final, por las circunstancias la vimos en español para que nadie tuviera que estar como, no sé, con la luz y los lentes, los pits y todas esas cosas como que de repente dificultan el visionado de algunas obras. Finalmente nos gustó mucho y las canciones eran buenas en idioma español. Obviamente no estaban creadas para que fueran un hit en español, pero en sí me gustó, así que decidí recomendársela a la Carolina. Y a mí, yo pensé que me iba a dar cringe. Y sí, es que... De hecho, bueno, yo le dije a la Fran, me apareció, pero me apareció en la parte de niños de Netflix. Y le dije, ¿no será muy infantil para el podcast? Y está, no, vela, y eso es como, que brígido que autopaquearse, porque nosotros somos las primeras en ver las películas más infantiles, pero bueno, es que yo pensé, en un momento dije, bueno, vamos a dar cringe. Ya, pero ¿qué importa? Dando cringe uno se hace famosa también, pues. Entonces, no será la primera vez tampoco, ¿cachai? Pero mira, ahí es cuando tú dices otra de las cosas que a uno hace que le cueste ver cosas nuevas, porque tú a primera vista las ves y dices, ¿será que me va a gustar? ¿Será que yo soy el target? Porque, claro, o sea, al final tampoco es como que una historia sea buena o sea mala, sino que finalmente a veces uno no es el público objetivo tampoco. No, o sea, no es el caso de esta película. Que a mí me da la impresión de que esto también convoca nuevas generaciones, ¿cachai? Como para sostener el fenómeno del K-pop a través de más tiempo. Pero sí... Quizás como la película Red. Claro, yo en algún momento también pensé y dije, ya la voy a ver. Y como... película que todavía no he visto por las mismas razones que acabo de mencionar. O sea, no, yo estoy segura de que si la veo me va a gustar. Sí. Pero por algún motivo, o sea, ustedes no ven, pero yo tengo una pila de mangas que todavía no leo, tengo un librero que revienta de cosas que no he leído, o sea, tengo una lista de cosas también pendientes por ver, por leer, entonces... Y además lo que estamos gestionando del pasa podcast. De que finalmente uno elige con pinzas lo que va a ver, con el poco tiempo que tiene, con el cansancio que viene acumulando, y uno dice, voy a ver esto en horas que podría estar durmiendo. Bueno, pero sí, se habla también del fenómeno del agotamiento y la falta de espacios de ocio. Pero entonces, eso ya es filosofía contemporánea igual. Pero sí, no es que sea... No, amiga, no es filosofía. Eso son cosas que uno tiene que hablar, porque son vivencias de nosotros. De nuestra generación igual. Son cosas que a nosotros, que en el fondo van configurando nuestro consumo. Sí, pues. Así que, bueno, finalmente vimos la película, por eso estamos aquí, y también porque nos dimos cuenta de que no es solo una película que uno puede ver y disfrutar. Es un fenómeno a estas alturas. Sí, la cagó. Bueno, volviendo un poco más al tema, ya, yo pensé que me iba a dar cringe y como que me resistí caleta y al final dije, ya, ¿sabes qué? No, y la convencí a punta de mandarle puros edits de TikTok que a mí me convencieron en primer lugar.
Y yo Creo le que dije, funcionaron. ya, la voy a ver con el Bertrand, porque como era para todo espectador y estábamos palo y resfriado y no había mucho que hacer, ya tenía el niño aburrido con los mismos juguetes todos los días. Caldo de cultivo perfecto para ver una película en general o una serie o algo así. Bueno, ya la puse, po. Y la puse un día en la tarde y hacía frío y todo, y nos sentamos ahí con el Berti, la estufita y la mantita, que es como su ritual de ver tele conmigo. Y empezamos a verla y al principio yo estaba re metida. Y claro, me pasó lo mismo, que me fui dando cuenta de algunos detalles, como por ejemplo los cubiertos cuando ellas comen. Ah, ¿Cachai? los palillos y eso. Está la cuchara, esas La cucharas cucharita grandes, típica redonda. claro, coreana, y los que Es comen muy con linda. palillos, las comidas. Me acordaba de mi amiga Lisette, que cuando yo estaba en el posparto me había llevado a un restaurante, un local muy bueno de comida coreana en Patronato, que fue como, me parece que se llama Kitsune. Ya. Muy rico. Y como que para mí, te juro que yo lo relaciono... Evocó muchos Sí, recuerdos. evocó recuerdos y para mí ir a ese lugar fue como un abrazo de amor, porque era una comida que era tan rica, tan bien preparada, y yo sigo... Así que sí, Lizeth, me acordé de ti cuando estaba viendo la película. Y estaba re bonita la animación, y dije, uy, bueno, está interesante la propuesta, y bueno, caen dentro del espectro del Mahou Shoujo, y yo dije, ya, puta, veámosla, po. Y al final me gustó, la pasé bien, me entretuve, y estoy pegada con las canciones. Las tengo Oye, en semanas y Spotify. semanas, así como que... Por eso decimos, si usted no la ha visto, véala en inglés, o Sí, bueno, miren, otro aspecto interesante, ni siquiera es necesario que vea la película. Puede buscar el OST en su plataforma Spotify favorita o de en YouTube. música, porque la música es tan buena que se puede consumir independiente de la película. Con O eso lo sea, decimos todo. es parte de, pero se consume de forma excelente. Bueno, ¿cuáles fueron? Esas fueron como nuestras primeras impresiones, en verdad, respecto a la película. ¿Por qué crees que esta película es como relevante para la cultura pop ñoña, más allá del tema de que las canciones son pegadizas y son buenas? Bueno, yo creo que principalmente es una obra que conjuga muchos fenómenos que están ocurriendo, que vienen ocurriendo hace tiempo con la ola coreana Uh-huh. y el desarrollo del K-pop, pero aparte, también, como ya me lo hemos mencionado, conjuga muchas cosas que también tienen que ver con la influencia de la animación gringa y también la animación japonesa. Por ejemplo, lo que mencionaste recién del Mahou Shoujo, o sea, el género de la chica mágica. Uh-huh. Por ejemplo, la historia remite mucho a historias como Sailor Moon, porque son guerreras que tienen una misión y se enfrentan a enemigos muy guapos. Me da mucha risa esa escena donde están presentándose los chicos como los Seiya Boys, como en la primera presentación de Soda Pop, canción pegadísima. Mal Soda Pop. Hombritos. Sí. Y te manda un montón de videos de TikTok donde sale así como buenos rudos. Es que, fíjate, y yo iba a decir que esa fue la canción que menos me gustó, pero es tal cual como lo hacen, como lo expresan las chicas en la película y es como... Mira cómo mueven los hombritos. Es pegadiza. Es real. Es real. Bueno, la cuestión es que detrás de lo pegadizo de las canciones, a mi parecer, claro, como que nos abre una perspectiva de quizás la gente que... Yo soy un poco espectadora, un tanto de la cultura coreana, no soy tan fan de los K-pop. Me gusta la música y todo, pero yo no sigo las bandas, ¿cachai? Como que los K-pop sonó como a los Narutos. No soy tan fan de los K-pop. De los grupos de K-pop, ¿cachai? Pero por ejemplo, bueno, tengo amigas como la Lice, tú, la Claudita, ¿cachai? Que son gente que está como ultra fan y van. Dentro. Somos presas del fandom. Y un respeto enorme a ese fandom porque, weón, son tremendas, ¿cachai? Pero en el sentido de que son tremendamente fieles, pero también tremendamente exigentes. Y siento que hubo una exigencia de presentar parte de la cultura coreana, más allá de la fuerte industria del K-pop, ¿cachai? De, por ejemplo, los cubiertos, las comidas, la forma en
hasta el edificio, ¿cachai? Esta idea del Seúl moderno, ¿cachai? Sí. La cultura de la demonología coreana, que yo no la he investigado a profundidad, pero sé de que ha habido referencias importantes como a la cultura espiritual coreana, ¿cachai? Sí, sí, es que al final eso también uno puede reconocerlo. Yo creo que es más difícil para las personas que no tienen absolutamente ningún contacto, ponte tú, con el mundo otaku tampoco, ni con la cultura coreana. Sin embargo, tienes, por ejemplo, solo referencias latinoamericanas o solo referencias como ponte tú, el mundo occidental o norteamericano, pero cuando eres fan de la cultura japonesa, ya tienes como, podríamos decir, una pincelada de que la espiritualidad en Asia se trata de forma distinta, todo el tema del chamanismo es algo que todavía no es algo como antiguo, sino que es algo que todavía existe en la cultura coreana. Por ejemplo, los rituales de purificación es algo que también vemos en muchas historias japonesas. Entonces, creo que habían muchos elementos muy interesantes que tomó la producción y la creación de la película. Y claro, yo he visto, ponte tú, algunas entrevistas que se le hicieron a la creadora y a los creadores básicamente. Y también me imagino que hay un tema y es como que lo que muestra la película respecto de la cultura coreana también es una visión. No es completa, es como lo que tú mencionabas creo que fue en el capítulo de romance, o en el capítulo de LGTB, que es cuando uno hace como, por ejemplo, una historia que es autobiográfica, también es la visión que tú le quieres dar, o lo que tú quieres contar. En tanto sea verídico. Entonces, básicamente, la creadora decía que ella también sentía mucha presión de cómo es que yo voy a tomar estos elementos de la cultura originaria de mi familia y los voy a presentar porque va a depender siempre de lo que yo quiera contar. Y ella básicamente cierra un poco como esa respuesta diciendo que la película igual es como una carta de amor a muchos de esos elementos de la cultura coreana. Una carta de amor a las comidas, al K-pop, al fandom, a todo lo que es como, no necesariamente como al chamanismo ni al tema espiritual, sin embargo, sí se entiende la película como más que una gran crítica social, por ejemplo, sino que como un abrazo, se entiende como un gesto de cariño a todas esas cosas que unen a las personas que les gusta esta cultura o que son parte de esta cultura. Bueno, y ahí entra el tema de las canciones, porque finalmente esa fidelización hacia los fans del K-pop también, la fidelización de las canciones, que finalmente se forman parte de un soundtrack de tu vida que vaya acompañando mientras te vaya acordando de algunas cosas. O sea, yo ayer mientras intentaba hacer la pauta de este programa, me acordaba, tenía pegada Soda Pop, estaba, ¿cachai? Y después Golden la tenía pegada toda la semana. Es que es muy buena Golden. Take It Down. O también, Knockout, yo a veces como que incluso mezclo las canciones, como que en mi mente suena un pedacito de Take Down, un pedacito de Golden, un pedacito de Freeze. Ay, el TDAH atacándonos nuevamente. Y como que fuera una sola canción, pero son todas. No, pero buen soundtrack. Igual chicos. Pasa una cosa interesante y es que yo creo que son los efectos que generan los videos cortos, los contenidos como rápidos y que no te permiten como, y que acentúan el TDAH, si que lo tienes, o la ansiedad también. La respuesta de dopamina. Entonces hace que, yo creo que es algo también un poco triste y es que lo mismo que sucede con la denominación de pop, que es como algo que como una burbuja surge y ligerito se revienta y se olvida. Creo que mientras más elementos tenga una obra creativa, o una música, o una pintura, una animación, más posibilidades tiene de quedarse más tiempo en tendencia y en la memoria colectiva. Entonces, ay, eso también me llamó mucha atención. Claro, a raíz de las canciones que mencionas tú, yo creo que eso ha permitido que la película siga vigente en las redes, que se siga hablando de ella, y bueno, no solo la música, sino que también ponte tú el angst de la película, la historia romántica, el drama humano que hay detrás, todos esos pequeños elementos, la comedia, permiten que la gente siga hablando por más tiempo de esta película
Y eso permite que la gente no simplemente pase un mes y se lo olvide y es como que, oh, sí la vi, pero Pero no hoy se en día acuerdan. muchas canciones, muchos grupos, muchas películas, muchas series sufren de esa enfermedad en la que si llegan a ser conocidas, también potencialmente van a ser olvidadas más rápido. Sí, me parece que también un poco se agarra la película de la riqueza cultural que hay en cuanto a arquitectura tradicional. Sobre todo que va muy de la mano de la historia de amor de Rumi con Gino. Los escenarios en los que se encuentran son las mismas escenas que tú puedes encontrar en otras producciones coreanas, como por ejemplo Los K-dramas. K-dramas, sí. La historia también se ensalza de algunos elementos Románticos, románticos propios fantasiosos, de la cultura coreana, ¿cachai? Que es como tomarse idealizados. muy lentos los romances, muy de a poquito, muy de que el contacto físico es como hasta ahí nomás. Y también, como ejemplo, de que Gino es como muy caballero de ella, también de Rumi, ¿cachai? Fíjate que eso también me hizo recordar mucho Crepúsculo. Yo sentía que Gino era muy como muy Edward, vampirito. muy Edward, que tengo 500 años. Y te cuida. Entonces, mi forma de ver las relaciones románticas son muy como diferentes, en el fondo, diferente a la modernidad. Igual podemos decir que en la película no es como que esa sea la finalidad. No. O sea, ninguno de los dos busca como una conexión romántica, sino que surge a través de como el entendimiento mutuo. las oscuridades de ambos y sí. claro, esa conexión que surge a través de sus historias, Sí. pero sí podríamos decir que, bueno, probablemente Crepúsculo también se agarra un poco de ese tropo de como el interés romántico sobrenatural, Sí. que busca como una conexión profunda y romántica. De hecho, ella busca saber si es que hay otros demonios como ella que en el fondo, o que tengan esa gente que es como rasgo demoníaco, pero... O esa conciencia, porque claro, en el fondo ella de por sí es una entidad híbrida, las guerreras tienen esta percepción de que los demonios son seres que no tienen alma, que básicamente buscan hacer el mal, entonces por eso tienen que desaparecer. Y cuando ella se encuentra con Gino y se da cuenta de que él no es solo un ser que busca destrucción, sino que además tiene sentimientos y tiene dolores. Y que sienten demasiado. Y eso le permite a ella cuestionarse si está bien tratar con los mismos criterios que antes a los demonios, siendo que podría ser que ellos también tengan sufrimientos igual que los seres humanos. Claro, y empieza a empatizar con lo que está destinado a destruir de cierta forma. El gran conflicto. Claro, y también con sus propias marcas, sus propias, como por así decirlo, como esta... No son como cicatrices, sino son como marcas de nacimiento. Como las huellas como las huellas del dominio del... O de esa naturaleza que ella tiene que sobrenatural, no es humana. Claro, sobrenatural. Que finalmente viene de la mano del rey demonio, que es Jinma, y que de cierta forma ella, por aprendizaje de Celine, rechaza porque las tiene que esconder, las tiene que ocultar, no puede contarle a las amigas que son Mira y Zoe. Y si bien cada protagonista del grupo tiene su historia, porque por ejemplo Mira es rechazada por los papás millonarios y ella es la chica problemática, pero es la bailarina estrella del grupo, y Zoe es la letrista, pero también tuvo como su lado oscuro, que era como que parece que los papás eran como divorciados, pero al mismo tiempo estuvo criada en un contexto rudo, ¿cachai? Onda, ella rapeaba y tenía guerras de rap con otros artistas. Entonces, claro, ella entiende lo que le pasa a sus compañeras, pero le cuesta mucho aceptarse a sí misma. Y no puede abrir su corazón con ellas. Que eso es lo más doloroso, no, que ella no tenga con quién hablar. No. Esa parte de sí, ese conflicto interno. Igual también mencionar que otra cosa que me recuerda mucho Demon Slayer, aunque no lo parezca, se parece mucho en ese pequeño cuestionamiento que tiene ella, no pequeño, pero grande, en verdad, de ¿será que la forma fría, ruda, implacable que tenemos las guerreras de enfrentar a los demonios está bien? Siendo que ella, muy posiblemente ella es la persona perfecta para cuestionarse eso, porque ella tiene una parte de sí misma que
que comparte rasgos con los demonios, y eso le permite a ella tener una mirada más amplia al respecto y no solo de que tienen que ser destruidos. En Kimetsu no Yaiba lo podemos ver cada vez que se conoce una historia como una historia personal de los de las lunas demoníacas. Sí. Y te permite en cierta forma como, no vamos a decir que empatizar con los crímenes que ellos cometen, No. pero sí con las historias de dolor y sufrimiento que los llevaron desafortunadamente a convertirse en algo sobrenatural. Claro. Entonces, como abrazar ese lado más oscuro. Creo que esas son esas pequeñas como easter eggs que va soltando la película que a uno le permite como y le hacen sentido con otros productos del medio, incluso de cultura no necesariamente del mismo origen, porque al final eso es Kimetsu no Yaiba es japonesa. Sí es un elemento como de crítica que te permite a ti no solo creer como a pies juntilla algo que te dicen, sino que también tú conocer de primera fuente algo y que eso pueda cambiar tu perspectiva del mundo y de cómo tú y de tus acciones, básicamente, si es que tú tienes algún poder. Que en el caso de ellas es que ellas son guerreras y ellas pueden crear y destruir. Claro. Y eso es un punto interesante porque, por ejemplo, ya, esto es spoiler. Spoiler alert, voy a hablar de una parte central de la película. Cuando ella ya está como abrazando esta oscuridad y se da cuenta que es un demonio en parte, y va donde su mentora y le entrega la espada y le dice, acaba con mi vida. Es súper fuerte esa cuestión y es como, ella se niega y le dice, no, lo que pasa es que nosotros te vamos a sanar y las marcas van a desaparecer. Claro, te tienes que sanar, como si fuera una enfermedad. Claro, ¿no? Y es algo que es parte de ella, pues, ¿cachai? Claro, qué dolorosa y profunda es esa parte en la que ella le dice ese reclamo de ¿por qué no podías amarme como yo era? Claro, porque finalmente ese es el punto. Ese es el punto de toda la historia. Ahí está el punto de toda la historia. Es como, guachos, acéptate, ámate a ti mismo, ¿cachai? Igual también yo creo que esa sí es una crítica abierta a la cultura muy perfeccionista. De la estética coreana. Y, o sea, no solo de la estética, sino que como en general, que tiene que ver con el que tienes que ocultar tus debilidades y todas las imperfecciones tienen que eliminarse o se entienden como una enfermedad. Se ve muy bien en ella porque ella pasa de esconderlo incluso de las personas que podrían entenderla, que son sus compañeras, a finalmente entender, bueno, y también, o sea, primero entender que hay personas que si bien son mayores que tú y que deberían tener más experiencia al respecto, pueden no tener como la ayuda para que tú sanes esa herida, pero sí tú puedes finalmente entender que ahí hay algo que ya no sirve. Esa creencia de que tienes que borrar partes de ti o partes de otros que son diferentes, que son como incomprendidas. Que no son aceptadas tampoco. Te permite finalmente entender que tú, con tus defectos, con tus debilidades, con tus partes que no son perfectas, eres un todo. Y que la idea es enfrentar el mundo con esa verdad por delante. Sí, pues. Y no te niegues a ti mismo, esas partes como más oscuras. Incluso si las personas que tú crees que deberían como entregarte esa enseñanza no pueden hacerlo, tampoco es su culpa, básicamente. Ahí ella toma la valentía de decir, entonces, yo voy a ser la primera. Yo voy a ser la primera que me voy a aceptar a mí misma y voy a seguir haciendo mi labor, que es como realmente como ponerle un freno a lo que hace daño. Y con esa verdad realmente se libera y libera a sus amigas que también, como decías tú, tenían sus propios dolores y también sentían que no podían ser 100% dignas de ser esas guerreras. Claro. Ahí empieza el cuestionamiento, así como, ¿de verdad estoy en el lugar correcto? ¿Soy digna? Claro. ¿Soy digna de este poder que tengo? Claro, como ese mensaje igual es súper profundo. Sí, vamos a poder convertir la Juan Moon en la gran Malla Dorada y finalmente es interesante como los juegos de los colores en la animación. ¿Te acuerdas que comentábamos antes que, por ejemplo, cómo cambian las armas, cómo cambian los colores de los vestuarios, sí. cómo va cambiando cuando ella está en este proceso de duda y cuando finalmente logra como aceptar y decir, ¿sabéis qué? Independiente de dónde provenga, sigo siendo una guerrera, sigo luchando por
esto que finalmente... Por el bien del claro, que busco proteger en el fondo. Claro, como sigo cumpliendo mi papel y voy a seguir siendo yo misma. Y ese momento de fidelidad a sí misma es súper fuerte y bueno, conlleva las consecuencias del final y todo, pero sus armas van cambiando conjunto con ellas. Sí, al final es muy lindo ver cómo las animaciones tienen este recurso de los colores y los vestimentas, también la utilizan como un lenguaje y efectivamente van reflejando la evolución que van teniendo los personajes, no solo Rumi, que es como la más visible, sino que también sucede con sus compañeras y eso también es una parte, es como si fuera un personaje más. Claro, de hecho en el fondo cuando termina la escena del conflicto y se provoca el desenlace, ellas también se ven vestidas con los colores que Rumi adopta y ellas también están marcadas, ¿cachai? Pero no en cuanto a piel, sino como en las ropas. Y eso las integra. Y eso lo hace aún más bonito, ¿cachai? Sí, creo que al final a veces uno con la primera vez que ves la obra no te das cuenta, sino que a medida que hay personas que van señalando esas pequeñas pistas o que te dan ganas de revisitar la película porque te gustó mucho y quieres verla de nuevo, puedes ir notando como esos pequeños detalles que transmiten mucho más de la historia y profundizan en esos mensajes. Así que creo que eso también hace muy hermosa la película, como que en esos pequeños detalles se nota el amor con la que la hicieron, el trabajo profundo, dedicado de los animadores y las animadoras. Y sí, siento que es contribuyen a que esa película esté tan bien hecha. Claro, que está como redondita en ese aspecto. Amiga, saltemos a la parte de nuestras recomendaciones de series que nos recordaron o series que podríamos recomendar si es que te gustó K-Pop Demon Hunters. Sí, yo creo que en términos como de animación 3D y CGI como bien lograda y también más con historias un poco más independientes o innovadoras, podríamos decir, que rompen un poco el molde. Creo que Nimona es una excelente recomendación, una excelente película. Está en Netflix, si mal no recuerdo. Esa yo la vi gracias a uno de mis amigos que ya la había visto y le gustó mucho y quiso que yo y otras amigas la viéramos. Y creo que si a mí solo me hubiese aparecido en Netflix, probablemente no la habría visto por las mismas razones que ya les comenté al principio. Y la verdad es que después de verla es demasiado hermosa, no se parece necesariamente como ni en trama, ni en aspectos como de cultura asiática, ni mucho menos, pero sí está muy bien lograda, creo que tiene muy poquita como popularidad, véanla por favor, es muy hermosa. Eh, y también tiene un mensaje muy profundo y muy lindo. Y también creo que todas estas pequeñas, no pequeñas, pero estas películas animadas, a veces uno piensa que son para pequeños, pero en realidad todo el mundo de todas edades la puede disfrutar, guardan mensajes muy hermosos acerca de la aceptación personal, acerca de por ejemplo, de la discriminación, de los prejuicios, como de el daño que hace no profundizar, no conocer a las personas, guardarte tantos secretos, no compartir con las personas que quieres, no como confiar. Claro, creo que Nimona también se parece un poquitín en ese aspecto, así que se la recomiendo mucho. Y una serie que me han recomendado mucho, que tampoco he podido ver, pero que también es de las nuevas animaciones y que yo he visto que ha generado mucha fidelización, mucho amor en los edits que hacen en las redes, es Arcane. Muy probablemente las personas que vean este video quizás ya la vieron, o sea, no estoy recomendando nada que sea desconocido, porque creo que es muy popular y está muy bien hecha. Y yo me he quedado muchas veces viendo los edits sin ver la serie y probablemente tampoco la veré, lo siento, pero sí cumplo con recomendarla porque creo que tiene todos los elementos que puede generar como, no sé, como un disfrute profundo. Así que también la recomiendo. Creo que otras historias que me recordaron mucho cuando vi K-Pop Demon Hunters fue Tres Espías o Total Spies, que la vi cuando era chica, como creo que fue en Fox Kids o Jetix.
Y era literalmente 3 chicas espías que tenían doble vida. Una eran colegialas común y corriente o chicas universitarias. Sí. Y eran espías secretas, como a las espías de Charlie o algo así. Claro, era como los ángeles de Charlie. Los ángeles de Charlie, eso. Y me recordó mucho a Total Spice, me encantaba, porque también algo que no mencionamos es que cada personaje de las 3 chicas protagonistas está muy bien diseñado porque guardan mucha individualidad una de otras. No es como que sea como una al molde de todas. Te puedes identificar y con creo una que o con varias. Sí, Total Spice tiene mucho de eso, como que cada personaje tiene su propia personalidad y sus características únicas. Qué decir, las chicas superpoderosas, o sea, incluso le hacen referencia directa dentro de la película, porque como que cada una fuera burbuja, bellota y bombón. Y creo que también me recordó un poco, o quizá ya sería a modo de recomendación, la Caro la vio, yo no la he visto, pero la conozco por cultura general y por ser fan de Clamp, claro, son las Magic Knight Rudyard o las guerreras mágicas. Creo que también guarda un poquito de similitudes por el tema de la temática general de las guerreras mágicas o de las chicas mágicas en el fondo, pero eso creo que yo que son las obras que me llaman cuando vi esta película. ¿Cuáles son las que tú recomiendas? Yo creo que es como una de las joyitas de la animación japonesa, y si te gusta el tema de las chicas mágicas o las Mahou Shoujo, te va a gustar Mahou Shoujo Madoka Mágica. Y viene a romper esquemas, es fuerte, no es como para cualquier público. Sí, es como el Evangelion dice que es como el Evangelion de las chicas mágicas, porque te viene a quebrar todos los esquemas, entonces tenés que verla como... Te toma todas las idealizaciones. Como bien, como estando emocionalmente bien y dispuesto como a también a cuestionarte ciertas cosas de los modelos de las chicas mágicas. Toma todos los romanticismos al respecto del género y los hace pedazos. A mí me recordó mucho la K-Pop Demon Hunters a Sailor Moon, obviamente, pero ya creo que es un clásico que no necesita ser presentado ni recomendado más de la cuenta, porque está en Netflix, está prácticamente toda la serie, el remake, disfrútenla, porque es un clásico. Y por otro lado tenemos a Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, que también es una tremenda serie que ahora va a estar estrenándose su última parte de la saga en cines. En película. Sí, la del castillo. Y bueno, creo que eso sería todo por hoy, querides. Les mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias por seguir viéndonos y escuchándonos. Por reírse con nosotras, por ver nuestros videos. Hemos recibido mucho apoyo de gente que nos cuenta que se ríen mucho con nosotras, que les gustan los capítulos, que nos escuchan por Spotify, nos pueden ver en YouTube. Y asimismo seguirnos en nuestro Instagram, Corazón de Nona Podcast, solamente porque la ñ no sale dentro de los nombres de Instagram. Bueno, sí, ustedes saben que cuando en las direcciones de internet la ñ no funciona. No, entonces Corazón de Nona Podcast, y en nuestro canal de YouTube, donde pueden suscribirse para tener más novedades de nosotros y el mundo ñoño. Recomiéndanos con nuestros amigos ñoños para que esta linda comunidad siga creciendo. Eso, que estén muy bien, un abrazote, los queremos un montón. Nos vemos. Adiós. ¡Adiós!